6. Estamos por llegar al final de esta serie de enseñanzas titulada Soteriología. 2/3 partes, solo falta un poquito, como otros 10 de mes, más o menos. Entonces, no es tanto como Cristología sí es realmente mucho más extenso, como 50 temas. En esta ocasión van a ser como 30 y algo, casi 40. Romanos 6:6. Dice la Escritura: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cierre sus ojos para que se pueda concentrar y vamos a orar y a decirle: Señor y Dios, estamos en tus manos, lo reconocemos que siempre estamos ahí. Por eso es que nos acercamos humildemente para rogarle que esta palabra sea llegando a nuestros corazones. Siempre, Señor, es la preocupación que tú has puesto en nosotros, que siempre la letra, la palabra, la enseñanza que salga desde este púlpito, aparte de que sea cristocéntrica, sea bajando a nuestro corazón y transformando nuestra vida, pues de lo contrario no diferiríamos en nada de aquellos que no tienen sana doctrina. Te damos gracias siempre, Señor, porque aún esta preocupación tú la has puesto en nuestro corazón. No podemos pensar que de nosotros sale algo bueno. No puede ser así, Señor. Solamente tú inspiras lo bueno en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te decimos amén, Dios. El tema del día de hoy, ya estamos en el tema 26. Vamos a empezar a hablar de la santificación. ¿Se acuerda que también cuando lo vimos en el discipulado, o la gente que está en las tardes que se queda al discipulado el domingo, ya no tardamos en llegar a las 7 etapas de nuestra salvación? Apenas vamos en la etapa 3, que es la de predestinación. Nos falta ver la 4, el llamado, el 5, la justificación, la 6, la santificación, y la etapa 7, glorificación. También los vimos así en el discipulado la primera vez. En el tema de las conexiones de la justificación, que fue el tema anterior, aunque lo diversificamos en varias ramas, la justificación, entendimos que es la justificación la que abre camino a la santificación. La justificación cubre solamente el aspecto legal, nos declara justos mas no inocentes delante de Dios. Esto se dio por el glorioso intercambio. A partir de esta clase vamos a estudiar el camino que sigue la justificación y que los teólogos proponen como el siguiente eslabón en la cadena de oro de la salvación. Estamos hablando de la santificación. ¿Se acuerda? La justificación no es que me hizo justo, me declaró legalmente justo. La santificación, ahora sí vamos a ver, porque sí también lo hizo el Señor, ese renacer en nuestro corazón. Desde nuestro estudio de Cristología, en el penúltimo estudio de Cristología, entendimos que el pecado tiene 3 efectos. El efecto triple del pecado en el hombre. ¿En dónde? En su espíritu. Nosotros somos o creemos en la tricotomía. No es una situación para pelearnos. Si alguien dice: yo soy dicotomista, yo nada más creo en alma y cuerpo, no hay ningún problema. Si usted nada más cree en una sola parte, entonces ahí sí ya hay problema, porque ya tampoco no es para tanto. Si cree en 4 o más partes, también sí ya hay problema. Pero bueno, si estamos entre 2 o 3, no hay ningún problema, no es para que nos peleemos. Nosotros vimos en el tema de Cristología que el pecado tiene triple efecto sobre el ser humano. El efecto que hace nuestro espíritu y nos lleva a vivir en condena. Este fue quitado por medio de la justificación. La justificación nos libró ¿de qué? De la condena del pecado. El segundo efecto es el que nos lleva a vivir esclavos del pecado. Es en nuestra alma. Este es quitado por medio de la santificación. Y el tercer efecto en nuestro cuerpo, que es el que tenemos la presencia del pecado, y este será quitado en la glorificación. Es el triple efecto del pecado. El pecado tiene efecto en nuestro espíritu.
nos lleva a vivir en condena. Para eso fue la justificación. La justificación nos declara justos delante de Dios, y la condena, el pago de esa condena por el pecado, ya no es dado a mi vida. ¿Quién lo llevó? Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la justificación libera mi espíritu. La santificación es en el alma. Nosotros, por ser esclavos del pecado, el pecado tiene poder en el alma del ser humano y lo hace esclavo del pecado. No puedes elegir, solamente puedes hacer o elegir hacer lo malo. El tercer efecto es en nuestro cuerpo, que es la presencia del pecado, y la glorificación es la que se encargará de quitar un día esa presencia de corrupción en nuestro ser. Del primer efecto ya nos ocupamos cuando hablamos de la justificación. La condena que teníamos que pagar por el pecado fue pagada por Cristo. El segundo efecto sobre nuestras almas, el poder del pecado sobre nosotros, que nos tiene en esclavitud a Él. Para este efecto es lo que vamos a estudiar, la santificación. Este ya lo vimos, este lo vamos a ver más adelante, este es el que vamos a ver ahorita. La santificación, el poder del pecado. El pecado te condena, tiene poder sobre ti y tiene presencia en ti, pero en los hijos de Dios eso ya no es así. El poder del pecado queda contrarrestado mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo. Vamos a leer nuevamente Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que tu viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? ¿Se acuerdan los que tomamos ya el discipulado? Nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa, el pecado original, el hombre de pecado, la naturaleza de pecado. El viejo hombre, tu ser espiritual anterior, juntamente fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, y ahí subraye destruido, la palabra destruido en el griego es catargeo, pero también se puede traducir como contrarrestar, hacer nulo, invalidar. Si nosotros tomamos esta traducción, o esta traducción de contrarrestar, el apóstol Pablo está diciéndole a los cristianos en Roma: ¿saben qué? Su espíritu ya fue justificado y en su alma ya hay un contrapeso, ya puede ser contrarrestado el poder del pecado. Antes no podíamos más que hacer una cosa: pecar. Juan, en el capítulo 8, y lo vamos a ver en estas semanas, Jesús les dice a los fariseos: el que peca, esclavo es de ¿quién? Del pecado. Nosotros únicamente podíamos hacer una cosa: pecar. Pero Jesús nos vino a traer libertad, lo veíamos el domingo. Ahora sí se abre una bifurcación. Ahora sí podemos tomar y elegir descansar en Cristo y dejar de pecar o seguir pecando. Anteriormente, como nuestra alma era esclava del pecado, ni siquiera te sentías mal cuando pecabas. O si te sentías mal cuando pecabas, te daba igual, decías: pues mientras yo no dañe a otras personas, mientras sea con mi dinero, mientras nadie me dé y no le pida nada a nadie, nunca nos sentíamos mal. Ahora, como ya somos libres, ya no somos esclavos del pecado, nos sentimos mal cuando pecamos. La santificación se da inmediatamente después de que naces de nuevo, se da junto con la justificación. Es cuando somos llamados por Dios a los pies de Cristo. En ese instante somos justificados y santificados al mismo tiempo. Es muy importante entender que ya tenemos esa santidad, pero que reflejarla es un proceso en el tiempo que requiere continua docilidad al Espíritu Santo. Esa palabra así escríbala: docilidad, que es entrega o rendición. Hay una situación con muchas iglesias que creen que Cristo nos justificó y que tú te tienes que santificar, que tú tienes que ganarte esa santidad. Muchos le llaman santidad progresiva.
Te dicen, es que Cristo ya te hizo santo, es la santidad instantánea, legalmente eres santo, y ahí confunden la justificación, pero es tu deber tener una santidad progresiva. No, no es así, porque eso significaría que el Señor dijo, ya está mi obra de salvación, encárgate de esto. ¿Y qué pasa cuando Dios nos va a dar a encargar algo? ¿Qué vamos a hacer nosotros los seres humanos? Lo echamos a perder. Nuestra naturaleza carnal lo va a echar a perder. Dios no es que te vaya santificando gradualmente. La santificación se da inmediatamente después de que naces de nuevo. Pero reflejar esa santidad requiere tiempo, requiere docilidad, requiere que te entregues, requiere que te rindas al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo regeneró tu interior, y conforme tú te entregas, esa disposición la va fortaleciendo para reflejar la santidad. Yo puse un ejemplo en el primer discipulado y les decía, hagamos de cuenta que, y como les dije también el domingo, son pseudo parábolas mías, pero no busquemos todos los detalles. Hagamos de cuenta que somos seres de barro y que el Señor en este momento nos convierte en seres de oro. Éramos seres de barro por el pecado, ahora somos de oro, somos santos, somos de oro puro. Pero el barro anterior todavía cubre todo el oro que somos. Entonces, el ir renovando la mente, el ir demostrando esa santidad, es el proceso en que vas quitando el polvo que quedó. Y vas quitando el polvo que quedó hasta que sale a relucir ¿qué? El oro que eres tú ahora en esa nueva criatura. Eso es más o menos a grosso modo. ¿Yo me voy haciendo de oro conforme me voy limpiando? No, yo ya soy de oro, yo ya soy santo. Lo único que tengo que hacer es reflejar esa santidad en el tiempo. Lo vamos a ir viendo a poco. Este tema es muy extenso, de hecho lo voy a extender un poquito más para meterlos bien. La santificación tiene 4 implicaciones. Vamos a manejar ahí nada más. Implicaciones de la santificación. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya somos santos. Usted es santo. ¿Sí, amén? O a ver, somos santos. ¿Por qué no lo cree? Es que luego no me comporto como santo. Es que no me siento santo. No creo que soy santo. Todo eso lo vamos a ir a ver. Implicaciones de la santificación. La primera, a pesar de ser regenerados, la carne sigue presente. A pesar de ser regenerados, la carne sigue presente. Esta es una de las implicaciones de la santificación que muchas veces no entendemos. Teólogos del tamaño de Martín Lutero no entendían esta situación. Muchos teólogos te manejan que tenemos 2 naturalezas, la naturaleza de pecado y la naturaleza de Cristo en tu interior, luchando, y no es así. Ya lo hemos visto, nos tardamos 25 temas viendo Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, y vimos que no es así. Dios, el Espíritu Santo, cambió por completo nuestro ser interior. Nosotros somos uno con Cristo en el nivel más básico o más íntimo, que es en el nivel espiritual. Somos nuevas criaturas, espiritualmente hablando. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la carne sigue presente. La carne es la que recuerda vívidamente los hábitos pecaminosos y nos hace regresar a la tendencia de practicar esos hábitos pecaminosos. Juan 13:10 y Romanos 6:12. Y recuerdo que por ahí les dije una vez en ese discipulado, anoten, la carne siempre será la carne. Y muchos me voltearon a ver diciendo, wow, qué sabiduría. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando lo olvidas? Que piensas que tú ya no eres hijo de Dios, que piensas que ya Dios te desechó. A pesar de que somos regenerados, la carne sigue presente. ¿Qué es la carne? Mi cuerpo. Todavía tenemos el cuerpo de carne y hueso. Todavía está aquí presente.
Y es ese cuerpo el que se acuerda cómo pecabas. Este cuerpo se acuerda vívidamente de los pecados que cometías y al cuerpo le encanta llevarte a seguir cometiendo pecados. Por eso en Romanos 6:6 leímos que quedó contrarrestado el poder del pecado en el cuerpo por medio de la santificación. Juan 13:10 nos dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Aquí habla de Judas, pero la parte que nos interesa aquí es de la carne. ¿Por qué dice que te tienes que lavar los pies? Porque no hizo la obra completa de santificación. No, sí hizo la obra completa, pero tu caminar en el mundo hace que la carne se impregne y quiera y te lleva a estar pecando. Por eso es que Jesús dijo, ya están limpios, ya lo único que tienen que hacer es estarse lavando los pies. Se refería al proceso de renovar la mente para mostrar nuestra santificación. Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan el pecado en los deseos de su carne. La palabra concupiscencia se puede resumir fácilmente como deseos carnales. El apóstol Pablo les dice, ustedes ya nacieron de nuevo, ya no tiene por qué reinar el deseo en su carne, ya no tienen que entregarse. Sí está presente la carne, pero ya no tienen por qué entregarse a él. Escriba, el pecado ya no reina sobre nosotros. El pecado ya no reina sobre nosotros, pero aún habita en nosotros, en nuestra carne. Le repito, el pecado ya no reina sobre nosotros, pero aún habita en nosotros, en nuestra carne. Y esa es la gran diferencia que tenemos los cristianos con los no cristianos, con los no regenerados, que tenemos la capacidad en Cristo de arrepentirnos, cosa que la gente del mundo, los que no son nacidos de nuevo, no pueden hacer, no pueden arrepentirse, no se arrepienten de sus pecados. Tal vez las consecuencias los golpean y se sienten mal, pero el dejar de pecar y alejarse no está en ellos. Repito, el pecado ya no reina sobre nosotros, pero aún habita en nosotros, en nuestra carne. Esto nos lleva al punto número 2. Los creyentes justificados no tenemos dos naturalezas. Muchos teólogos que lo manejan así, que tienes dos naturalezas, y te ponen el ejemplo del Bull Terrier y del Rottweiler, y te dicen, tú tienes un Bull Terrier y un Rottweiler en tu casa y los echas a pelear y el Bull Terrier siempre gana. ¿Qué debes de hacer? Deja un mes sin comer al Bull Terrier y dale nada más de comer al Rottweiler, ¿y quién va a ganar? No, pues ahora sí va a ganar el Rottweiler. Así es en tu interior, hermano. Dale de comer a tu hombre espiritual y deja sin comer a tu parte pecaminosa y vas a ver que se oye bien bonito y parecería que tiene mucha lógica, pero aquí hay un pequeño problema. Dios no puso dos naturalezas en nosotros. Quitó la vieja y puso una nueva. Segunda de Corintios 5:17, no vayan, apúntenlo ahí nada más, dice, el que esté en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es importante entenderlo a fondo. Dios no pone vino nuevo en odre viejo, no une luz con tinieblas, no pone paño nuevo en vestido viejo, y no ha puesto dos naturalezas en nosotros. La vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, el pecado original ya fue removido de nosotros. Y esto se lo enseñé también en el discipulado, para que se entienda mejor. Este es el cuerpo del ser humano, este es el alma y este es el espíritu. Y aquí es donde somos uno con Cristo, en nuestro ser espiritual.
Aquí todavía hay pecados, pero aquí no hay pecado. Aquí ya no. En nuestro ser espiritual ya no, porque si no, entonces Dios falló en la justificación, porque nos justifica, nos hace legalmente justos, pero nos deja el pecado ahí. Cuando ya entendimos que la justificación es el glorioso intercambio, yo le doy mi pecado y Él me da su justicia. Escriba: la presencia del pecado es en el cuerpo. La presencia del pecado es en el cuerpo. Coma. No reina nuestra alma. El pecado ya no reina nuestras almas. Y definitivamente ya no está presente en nuestro espíritu. La presencia del pecado es en el cuerpo. No reina en nuestra alma. Y definitivamente ya no está presente en nuestro espíritu. Por eso es importante renovar nuestra mente, amados hermanos, porque muchas veces, como el pecado todavía está en el cuerpo, el alma todavía se rinde a los pecados del cuerpo y nos hace creer que nuestro espíritu no fue regenerado. Y cuando una persona no tiene la mente renovada, cae nuevamente en esclavitud y piensa que no ha nacido de nuevo, que es esclavo del pecado, que no puede hacer nada, que ya perdió su salvación, etc. Número 3. La victoria sobre la carne es la fe en Cristo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Como no renovamos nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones nos gritan que no somos santos, nos gritan que esto no es cierto. Yo le he dicho en otras ocasiones, usted tiene que decidir a quién le va a hacer caso, a sus sentimientos o a la palabra de Dios. Mis sentimientos y emociones cuando peco también me gritan a mí: ay, no eres santo, eso no es el comportamiento de un santo, así no te deberías de comportar. Pero la palabra de Dios me dice que soy santo. Me comporté como no me debería de comportar, es cierto, pero no por eso dejé de ser santo. Primera de Juan 5, 4 y 5. La victoria en el conflicto de la carne y el espíritu. Porque sí hay un conflicto, pero no es de dos naturalezas. Es de tu carne y es de tu espíritu. No porque haya dos naturalezas en ti. La victoria es la fe en Cristo y nada más. Y por eso vimos el objeto de nuestra fe. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos la creencia de que la vida cristiana comienza por fe en Cristo, pero que después debe de continuar con nuestros propios esfuerzos. Cuando la victoria sobre la carne, que es la victoria sobre la carne, andar en el Espíritu, se logra solamente por medio de la fe. Colosenses 2, 6 y 7. Mucha gente cree y dice: para ser salvo solamente necesitas tener fe. Para ser santo necesitas echarle ganas, necesitas dejar de fumar, necesitas dejar de tomar, necesitas congregarte, necesitas esforzarte, necesitas dejar de pecar. Entonces ya empiezas siendo salvo por fe,
y termina siendo salvo por obras. No es así. La santidad y la salvación ambas vienen por fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Pero si yo no conozco a Jesucristo, su vida perfecta, si no he renovado mi mente con su perfección, entonces ¿qué voy a poder vivir? Nada. Se trata entonces de renovar mi mente, conocer a Cristo y por medio de la fe decirle: Señor, el pastor dijo, hoy entendí que tú viviste, cuando hablamos de la impecabilidad de Cristo, que tú viviste una vida sin pecado. Te pido que vivas esa vida a través de mí. Esa es la victoria, en pocas palabras, que vence al mundo. Y con cualquier tema cristocéntrico. Señor, así como perdonaste a Judas, ayúdame a perdonar a mí. Señor, así como hiciste eso, hazlo a través de mí. Esa es la victoria, no el que tú te esfuerces. Colosenses 2, 6 y 7 nos dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera en que recibieron al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Si se acuerdan que vimos ese tema ya? Ande en Él, tú camina en Él por medio de la fe, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La única manera de vencer la carne es por medio de la fe. Tú puedes tener 1001 métodos. Pero es que yo orando, es que yo parándome a ayunar, yo haciendo, yo leyendo, pueden ser métodos que te pueden dar un triunfo momentáneo, pero un triunfo verdadero sobre la carne, únicamente la fe en Cristo lo puede lograr. Y número 4, no es suficiente con entender. Hay que entregarnos por completo al Espíritu Santo. Que poco a poco vamos a ir hablando más del Espíritu Santo, porque de este tema vamos a saltar a neumatología, que es el estudio de la persona del Espíritu Santo. Muchos lo dividen en Dios creador al Padre, Dios redentor al Hijo y Dios santificador el Espíritu Santo. Y sí tienen mucha razón. Estas son las 4 implicaciones de la santificación. La cuarta implicación: no es suficiente entender la verdad. Ya entendí todo esto, sí, pero no es suficiente. Hay que entregarnos por completo, por medio de la fe, a que el Espíritu Santo nos santifique. Esto es preciso hacerlo por medio de mortificar, dejar que el Espíritu mortifique en nosotros los pecados. ¿Qué es mortificar los pecados? Que te sientas mal cuando pecas, que no lo acalles, que cuando cometes un pecado mucha gente lo que hace es acallar su conciencia, se va poniendo cada vez más dura y más dura. Dice la Biblia que crece a partir de ahí raíces de amargura. No estoy tan mal, hay otros peores, y te autojustificas. El pastor hizo peor, pero el hermano tuvo la culpa, así no me miran, y empiezas a dejar de mortificar el pecado. Que el pecado te mortifique, o que el Espíritu Santo te mortifique con el pecado, es que cuando sientes ese pesar por el pecado, de inmediato confieses y te apartes de ese pecado, pero endurecemos el corazón. Por eso no es suficiente con aprender o entender esto. Es necesario entregarte por completo a la acción del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo mortifique en ti el pecado, dejando los moldes del mundo y transformando nuestra escala de valores, y por consecuencia se va a transformar tu conducta. Romanos 12 del 1 al 3. Romanos 12 del 1 al 3. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Lo que te acabo de decir es más o menos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Renueva tu mente, deja que el Espíritu Santo mortifique el pecado en ti. Tanto en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra kadosh, como el griego en el Nuevo Testamento la palabra agios, son términos que nos hablan de santidad, pero que hablan de una separación, de no tan sagrado por medio de separación. Un creyente es santo porque Dios lo ha separado para sí mismo con el fin de ser como Cristo. Por lo tanto, los conceptos de santo que previamente hubiéramos tenido como perfección lograda deben de quedar atrás. Ni el mismo apóstol Pablo consideraba que ya estaba en dicho estado. Filipenses 3:12. Es importante que quite de su mente los conceptos cerrados. Pensamos en santo. Yo me acuerdo que cuando recién empezaba a venir a la iglesia, recién Dios llamó mi vida hacia sus pies, a los pies de Cristo. Uno de mis amigos me fue a ver muy preocupado porque me dijo, ¿qué es cierto? ¿Sí es cierto eso que ya eres cristiano? Y yo recuerdo que le dije, sí, pero no te preocupes, no creas que quiero llegar a ser ningún santo ni nada así. Porque tenía yo un concepto de que las personas que después de mucho tiempo de practicar la palabra de Dios, de orar, de estudiar, de nunca pecar, ahora sí se convertían en santos. Yo me acuerdo que le dije a mi amigo, no te preocupes, yo no me quiero convertir en ningún santo, yo nada más quiero que Dios me ayude a sentirme bien porque tengo problemas. Nada más equivocado y nada más antropocéntrico podría ser mi cristianismo. Tenía yo como un mes de estar siendo como cristiano. Tenemos que quitar de nuestra mente. Cuando yo les digo somos santos, muchos dicen amén, porque dicen, no, a mí me falta mucho. No, imagínate, para ser santo ya no tendría, y todavía hago esto, y todavía hago esto, y todavía hago lo otro. No, pues eso a lo mejor, los hermanos que llevan más tiempo, cuando yo les estoy diciendo que somos santos, es porque la Biblia dice que somos santos. Pero si no le creemos a Dios, mucho menos vamos a renovar nuestra mente, mucho menos vamos a vivir bajo esa verdad. Todos los que somos hijos de Dios, somos santos. Bueno, ya 3 lo creyeron, al menos ya vamos un poquito más, Hay que sacar el siguiente martillo. Todos los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos santos. Todos los que hemos nacido de nuevo, somos santos. No somos perfectos. Todavía estamos trabajando, Dios está trabajando en nosotros aquí en el tiempo para reflejar la santidad. Vuelvo al ejemplo, somos como esa estatua de oro, ya somos de oro, pero todavía usted puede decir, pero yo veo mucho polvo. Pues ¿qué esperas para rendirte al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo empiece a quitar el polvo de tu vida? Tú no puedes sentirte santo, pero la Biblia dice que ya eres santo. Filipenses 3:12 quita esa imagen de que porque eres perfecto ya eres santo. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello por lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. El apóstol que predicó en 3 continentes, que fundó iglesias en 3 continentes, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, él también pensaba lo mismo. Él decía, todavía Dios no acaba en mi vida. Pero ese mismo apóstol le escribe a los corintios que vivían unos en adulterio, que había broncas entre ellos, que se ponían de borrachos en la Santa Cena, y cuando les escribe su carta les dice a los santos que están en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo a los corintios como Dios nos ve. Dios nos ve a través de Jesucristo. Jesucristo en nosotros nos hace santos. Entonces, no es que usted se sienta santo, es que Dios ya lo apartó con el fin de consagrarlo para ser como Cristo. Eso es lo que significa la palabra kadosh y la palabra agio, que son en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Te aparto para mí, para que seas como Jesucristo. A lo largo de la historia del pensamiento cristiano se han desviado y ha habido diferentes conceptos de santificación. Ya desde los padres de la iglesia se empezaban a adoptar modelos moralistas más que cristocéntricos y desvió y terminó en algunas desviaciones. Ya puedo poner aquí
Vamos a terminar con esto. El tema es muy largo todavía. No se trata tampoco, amado hermano, de que esto es una de esas tipo secta, de esas de motivacional. Somos santos, somos santos. O sea, no se trata de eso, de a ver, todos los que son santos pasen aquí enfrente, es el tipo coaching, le llaman, el tipo motivacional, y que de aquí salga usted con sus emociones, yo soy santo, yo soy. No, sino que su mente sea renovada con lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que nos justificó, también nos santificó. No dice que nos va a santificar, dice que ya nos hizo santos, ya somos santos delante de Dios. El no entender esto ha caído en varios errores. El primero, sacramentalismo. Errores acerca de la santificación. Pero yo no me comporto como santo. Le puse un ejemplo una vez. Dios nos hizo nuevas criaturas, así como una mariposa. Antes de ser mariposa, ¿qué era? Era un gusano, era un vil gusano. Pero yo me siento nada más un gusano con alas. Cuando tú ves una mariposa volar, dices, ahí va un gusano con alas. ¿Qué dices? Ahí va una hermosa mariposa, qué bonita mariposa. Así nosotros. Ahora, si esa mariposa va y se para en el lodo con los gusanos, en la basura donde hay gusanos, ¿ya se volvió gusano? Simple y sencillamente está haciendo algo que no va con su nueva naturaleza. Así nosotros los cristianos somos nuevas criaturas, somos santos. Muchas veces no nos sentimos santos, no nos vemos como santos y hasta actuamos como si no fuéramos santos. Pero a los ojos de Dios no hemos dejado de ser santos. Gracias, Dios. Esto ha traído que no se entienda en varios errores acerca de la santificación. El primero de ellos se llama sacramentalismo. Es el concepto con el cual pensaban que el bautismo en agua limpiaba los pecados y que los pecados posteriores, después de ser bautizado, se limpiaban haciendo buenas obras y penitencias. Muchos piensan que es así, pero no es así. Muchos en la iglesia cristiana también piensan, bueno, sí, el Señor perdonó mis pecados pasados cuando llegué a los pies de Cristo, ahora le tengo que echar ganas para que mis pecados presentes y futuros los perdone. Los que hemos visto las 7 etapas de la salvación, ¿cuántos pecados estaban en el futuro cuando Cristo murió en la cruz? Todos. Cristo perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros. El segundo es el ascetismo. El sacramentalismo te dice que tomes el sacramento del bautizo para que seas santo. Pero cuando cometes pecados, quizás buenas obras y recuperas tu santidad. No es así. El ascetismo. Este se dio cuando aumentó la vida monástica. Era el llamado al estado de perfección, al dejar atrás todo en esta vida y sobrevivir lo más austeramente posible. La palabra asceta o ascetismo significa austero. Es las personas que usted escucha en el siglo XII, XIII, XIV, XV, que vendían todos sus bienes, daban su herencia, la repartían en los pobres, andaban descalzos, utilizaban nada más una túnica con un cordón y vivían así el resto de sus vidas, porque pensaban que si te ibas a un monasterio y vivías de la manera más austera, más pobre posible, tú llegabas al estado de perfección. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Eso es encerrarnos en una burbuja. Pensaban que al irse a vivir a un monasterio, había mayor oportunidad de vivir en consagración a Dios y por lo tanto limpiaban sus pecados y ejercían virtudes piadosas. Como ya estaban todo el tiempo en el monasterio, ya podían orar todo el día, leer la Biblia todo el día y por eso ya eran más santos. Yo pregunto, ¿y a quién le reflejaban esa santidad? Número 3. Confundir justificación
con santificación. Este es otro error común, que confundas la justificación con la santificación. Y hay gente que cree que es lo mismo. Están íntimamente relacionadas, y de hecho la santificación se puede decir que aterriza la justificación, pero como lo vamos entendiendo, no son los mismos, ni tienen las mismas implicaciones. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando hay pecados de la carne. Se piensa que tienes que recobrar la santidad por los medios que sean, cuando en realidad la justificación nos garantiza no salir nunca de nuestro nuevo estado legal. ¿Se acuerdan que vimos que la justificación tiene varias características? Una de ellas es irrevocable. Una vez que eres justo, Dios, porque pecas, te saca de ahí. No, Dios no te vuelve, no dice, no, pecaste, ya eres injusto. Pero cuando tú confundes estos conceptos en la mente y pecas, dices, no, tengo que hacer cosas para recuperar mi salvación, de seguro ya no soy justo delante de Dios, ¿cómo me voy a acercar a Dios así si he pecado? Mejor no me acerco, y empiezas a hacer todo un rollo en tu mente. Cuando tú entiendes que legalmente nada te puede quitar de tu nuevo estado con Dios, te humillas, confiesas tus pecados y te apartas de ellos para seguir viviendo en santificación. El siguiente, casi no pinta, el cuarto error, mejoramiento moral. Mejoramiento moral. La teología liberal ha hecho de la santificación un simple mejoramiento en la forma de comportarse de los seres humanos. Los teólogos liberales dicen que esto se puede lograr aún mediante corrección psicológica del carácter de las personas. Confunden santificación con una mejor conducta social o moral. Por eso es que hombres como Francisco I, Jorge Mario Bergoglio dice, tú no necesitas conocer a Dios, tú no importa que seas musulmán, no importa de qué religión seas, si tú te portas bien, si tienes un mejoramiento moral, tú ya puedes ir al cielo. ¿Eso es cierto? Nada que ver. Pero confundimos santificación con el mejoramiento moral. Como ya me porto bien, ya puedo ir al cielo. Y nada que ver. Y la última, que son dos extremos, liberalismo, perfeccionismo. Esto los vamos a ver más adelante porque son un tema en sí mismo. Así que ahorita no me meto más que en decirles que hay gente que piensa que como ya somos santos, ya puedes hacer lo que sea, ya eres santo. No. O perfeccionismo, como ya eres santo, ahora te tienes que esforzar hasta que... Tampoco. Entonces hay un punto medio en el cual Jesucristo brilla por medio de todos nosotros. Ni somos liberalistas ni somos perfeccionistas. ¿Dudas hasta aquí? Nos falta mucho todavía acerca del tema de la santificación. No se pierdan las siguientes clases. La santificación aterriza la justificación. La santificación, en pocas palabras, significa que Dios a aquellos que justificó los apartó para consagrarlos, para que seamos como Jesucristo. Tú puede que no te sientas santo, pero la Biblia dice que ya somos santos, ya somos santificados delante de Dios. Te repito, no se trata de que salgas aquí con nuevos ánimos, nada más con pura emoción, con tus emociones removidas, sino con tu mente renovada, en que aunque muchas veces no te comportes como santo, Dios es bueno y te sigue viendo como tal. Vamos a orar. Cierra sus ojos y agradézcale a Dios. Esto es obra de su gracia, ya lo vimos en los primeros temas. Creemos en una salvación monergista. Dios se encarga de principio a fin todos los aspectos de la salvación. La santificación no es la excepción, llega por medio de la fe. Pero si tú no crees en Jesucristo, si tú no sabes quién es Él, si tú no tienes intimidad con Él, si tú no le conoces,
si tu mente no ha sido confrontada, renovada con la verdad de quién es Jesucristo, difícilmente vas a poder reflejarlo. El Espíritu Santo, lo hemos entendido, no va a traer a tu mente, no va a traer a tu vida algo que no esté ahí. No te va a tomar y mágicamente te va a llevar a reflejar a Cristo. El Espíritu Santo toma lo que hay en nuestra mente. Si en nuestra mente hay más música del mundo, si en nuestra mente hay más programas del mundo, hay telenovelas, hay todo menos la palabra de verdad, hay todo menos un discipulado, hay todo menos un tiempo de intimidad con Dios, no te sorprenda que no puedas reflejar a Cristo. No te sorprenda que no te sientas santo. El día domingo veíamos un poco de esto en la enseñanza acerca del caminar del discípulo y tiene que ver con esto. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios ya nos hizo santos. Él siempre ha anhelado y ha sido su plan desde el principio. Un pueblo celoso de buenas obras al cual le dice: sed pues santos porque yo soy santo. Pero no dejó esta situación en tus manos ni en las mías. Él se encargó de todo, Él hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es ser copartícipes, una rendición total, una docilidad a su Espíritu Santo, dejarlo que mortifique el pecado en nosotros, dejarlo que refleje a Jesucristo por medio de nosotros, rendirnos por completo, decirle: Señor, yo no puedo, yo lo he intentado, pero no puedo, hazlo tú a través de mi vida. Nosotros únicamente nos ocuparemos de una cosa, y es de estar a los pies de Jesucristo, de amarle, de permanecer, de descansar en Cristo. Y el Espíritu Santo va a tomar eso en nosotros y nos va a llevar a reflejar a Cristo, porque ya somos santos. La santificación es un estado presente que se logró en la cruz del Calvario. No es algo que Dios va a hacer. No hay santidad progresiva, no es poco a poco hasta lograr la perfección. Ya está hecha. El punto aquí es que no lo entendemos y que no la reflejamos. Y a muchos ni siquiera les interesa reflejarla. Señor y Dios, te damos gracias y te rogamos que estas enseñanzas nuevamente sean de bendición a nuestras vidas, que nos lleves a vivir en santidad. Hoy entendemos, mi Dios, que la carne sigue teniendo presente el pecado, pero que nuestro espíritu ya es libre de pecado y que nuestra alma ya no reina más. Antes no teníamos opción, antes hacíamos por naturaleza lo que hacen todos los hijos de ira, los hijos de desobediencia, lo malo. No podíamos inclinarnos a lo bueno, como un lobo no puede inclinarse a comer verdura o a comer vegetales. Al igual nosotros no podíamos inclinarnos más que solamente a lo malo. Pero hoy en día has transformado nuestras vidas, nos has hecho nuevas criaturas. Hoy podemos tomar la decisión de descansar en Cristo y que Cristo nos lleve a reflejar esa santidad. Por medio de la fe hacemos todo esto, Señor. Te damos gracias y te rogamos que sigas abriendo nuestro entendimiento en las clases siguientes para reflejar lo que tú ya hiciste en nosotros, tu santificación.